Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que ha trabajado de médico en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, también en Rusia, y que les quiere dar su punto de vista después de haber vivido momentos históricamente difíciles, como el terremoto en Esmeraldas y Manabí, la guerra en la frontera norte por la guerra del narcotráfico en la época del asalto a Angostura por parte del ejército colombiano, la invasión a Ecuador por parte del ejército colombiano, y otros momentos críticos como las inundaciones del fenómeno del Niño, las sequías, las crisis políticas en las que he participado y he estado muy cerca de los eventos. A partir de ese criterio y de esa experiencia, hoy me permito hablarles acerca de la situación de, en una charla anterior les hablé cómo estamos sobreviviendo al coronavirus. Hoy hablaremos de cómo vamos a sobrevivir al mal gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Sobrevivir al mal gobierno de Lenín Moreno en Ecuador es realmente una de las cosas más difíciles que puede vivir un latinoamericano, porque se trata de sobrevivir a un gobierno en un país dolarizado y en un país desmoralizado. ¿Por qué es un país desmoralizado? Porque cuando Lenín Moreno ganó, ofreció una cosa y luego al día siguiente de subir al poder apareció con otra. Traicionó a 4,5 millones de ecuatorianos que habían puesto el voto en él. Esta traición a los votantes, a los electores, evolucionó no solamente a una traición, sino que evolucionó a corrupción que llegó incluso a repartir hospitales y que luego, como consecuencia de esta festín de los hospitales, de las unidades de salud, de los puestos de salud, el Ecuador no tuvo capacidad de reaccionar cuando llegó la pandemia, produciendo una catástrofe, una humanitaria que no ha vivido el Ecuador en toda su historia, algo similar. Luego, estamos tratando de sobrevivir a un gobierno que cogió el dinero de todos los ecuatorianos, incluidos los impuestos, incluidos los préstamos internacionales, y se lo puso en las manos de los más ricos, con la hipótesis de que los ricos tienen un gran corazón, una mentira que viene desde la época de Egipto, que el faraón era un hombre, era Dios, y si era Dios no podía ser malo, y tenía millones de esclavos que le construían sus pirámides. Luego pasó a Roma. No, el emperador es el protector de todos los seres humanos de su imperio. Si es el protector de todos los seres humanos, no podía ser malo. Era un desgraciado. Roma tenía 10 veces más esclavos que ciudadanos. Por eso mismo fue derrotada. Y así hemos pasado. Porque cuando usted le da la plata a un rico, la primera mentira que usted tiene que aprender a sacudirse es que no es cierto que el rico le da trabajo a usted. El otro día vino mi hermano y me dijo, yo tengo 10 empleados que se están muriendo del hambre porque no tengo cómo conseguir construyendo. O sea que son 10 individuos que se libraron de que usted les explote. Esa era la palabra correcta que tenía que decirle yo. Gracias a la pandemia se libraron de ser explotados, porque ya lo venían siendo.
Eso es lo que pasa en América Latina. Somos el continente más importante en este momento histórico del planeta. Pero en este continente, el más importante, y no solamente América Latina, todo el continente americano, pasó algo que no pasó en otras partes. En África, la cuna de los mamíferos, y entre esos mamíferos los seres humanos, la sociedad ha evolucionado desde hace 250.000 años, la sociedad humana, y no ha podido todavía encontrar el camino para poder librarse de las grandes potencias europeas. China, Asia y todo el mundo asiático es una maraña de gentes, de seres humanos. Están unos sobre los otros. La India, 1.400 millones, la China también, Pakistán, 700 millones. Bueno, cada uno es más grande no por la superficie territorial que tiene, sino por el número de habitantes que tienen. Y todos ellos son como hormigas, trabajan incansablemente y ahora ya son hormigas estudiadas, con PhD, con gran capacidad tecnológica, manejan instrumentos y herramientas, son el motor y la fábrica del mundo. Todos esos países asiáticos. Nos queda por ver qué pasa con Europa, pues Europa, el continente más sanguinario de la Tierra, tan sanguinario que tuvo 2 guerras mundiales como prueba de lo que les estoy diciendo. Exportó esa religión y esa visión social y esa política al planeta Tierra, y donde llegó, cuando no llevó pestes, llevó guerras, y cuando no llevó guerras, tuvo que salir corriendo. Pero ha utilizado las pestes y las guerras para dominar el mundo, y entre las pestes y las guerras nosotros fuimos víctimas. Hoy ese continente se han logrado entender entre ellos, están creando un nuevo orden y pueden circular libremente de un país a otro, se ayudan en esta pandemia, crean entre todos fondos para reactivar las economías de los países más afectados, se han solidarizado, bueno, han evolucionado después de que ya el mundo se cansó de ellos y les dijo hasta aquí no más, y les mandaron echando de África, de América y de Asia, inclusive de Oceanía. Pero nos queda el continente americano. Este continente americano que va desde Canadá hasta la Argentina es hoy el continente geográficamente más privilegiado del planeta, porque ocupa el hemisferio norte y el hemisferio sur. En un tiempo en que la posición geográfica es extraordinariamente importante porque cambió el sistema de transporte y movilidad humana. Con un océano al un lado, el Pacífico, con un océano al otro lado, el Atlántico. ¿Qué otro continente podía tener esas maravillas? Ahora que los océanos se han convertido en la gran vía de comunicación del planeta Tierra. Pero además es proveedor de alimentos, de biodiversidad y de culturas y memorias ancestrales. En América tenemos la mayor biodiversidad del planeta. La diversidad va desde el Ártico hasta la Antártida. Ya con eso le digo todo. Entonces, este continente americano es ahora el centro de las disputas del planeta Tierra. Ya lo fue. Recordemos que cuando llegaron los europeos le llamaron Nuevo Mundo. Un mundo nuevo, maravilloso. Y realmente, gracias a eso, tuvieron el tomate, el caucho, el platino, el algodón
la papa, plantas medicinales como la quinina. Cambió la historia de la humanidad. Cada una de esas plantas cambiaron la historia de la humanidad. Hoy, nuevamente, a América le toca ese rol. Porque el ser humano se ha vuelto el depredador más temible del planeta. La extinción sale de sus manos. La crueldad contra las otras especies le sale por los poros. El planeta entero se ha vuelto contra el ser humano y la prueba es el COVID. Pero también la prueba son los ciclones y huracanes que ahora están asolando Estados Unidos. Son las sequías que están asolando el mundo. Son las inundaciones. El cambio climático. Y eso hace que América, que es el continente donde la vida todavía tiene su propia historia y no es la historia manipulada como la tienen en Asia o en África, donde ya no hay animales salvajes, hay vacas. Entonces, en este mundo donde todavía la naturaleza es importante, donde el río Amazonas, los Andes, los volcanes, el oleaje del Pacífico, las islas, todo nos conmueve y nos obliga a los seres humanos a reflexionar y decir, lo único que ahora tenemos hasta que descubramos otro planeta es la Tierra. No podemos escupir ni cagarnos en el plato que comemos. Eso nos enseñó nuestro padre y nuestra madre. Entonces, los próximos candidatos a la presidencia del Ecuador, lo primero que tienen que ofrecer no es que le van a ofrecer a usted 1 millón de empleos y le van a decir, ¿sabe qué? Sí, ya lo pasó con Rafael Correa. Venga, vamos a crear 2 millones. Creó 2 millones de empleos. Sí. Y cuando llegó el siguiente gobierno, toditos afuera. Bueno, ¿para qué diablos entonces me sirve el empleo si no me da estabilidad laboral? Usted me puede ofrecer lo que quiera, señor. Es como el individuo que le dice a la muchacha, le voy fresco el paraíso, tú me das el polvito y después, bueno, arreglamos el asunto. Le lleva de comer, le lleva al restaurante, le da una cita, le lleva al parque de diversiones y todo. Luego, el polvito y finalmente a la calle. Lo mismo pasó con todos los gobiernos anteriores. Nos han ofrecido el pan, techo y empleo desde la época de 1982 con el famoso León Febres Cordero hasta la fecha. Cuando usted llega al puerto, usted está trabajando en el... Yo trabajé con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social Campesino. Y bueno, estabilidad laboral cero. ¿Cómo es eso de que hay estabilidad laboral cero? Ese es el gran problema. Cuando la estabilidad laboral es cero. Se va el gobierno, se va todo. Y no solamente eso. Miren lo que pasó. El gobierno de Rafael Correa hizo centrales hidroeléctricas. Hizo universidades, hizo hospitales. Llegó el siguiente gobierno y dijo, ¡qué lindo! Nos han dado haciendo todo. Ahora repartamos el botín. Se repartieron los hospitales. Para prueba basta un botón. Eso es lo que les ofrecen los candidatos que vienen, que son de 3 tipos. Los iluminados, los oportunistas, son el Hosner, y los podridos, ya recontra podridos, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, ya están quemados. Y todos ofrecen lo mismo, reactivación económica y empleo. Pero se olvidan que nosotros estamos viviendo la pandemia y en la pandemia tenemos miedo y en la pandemia tenemos muertos y en la pandemia tenemos enfermos y tenemos
distanciados sociales y tenemos un montón de desocupados y de desempleados. Que se cambió la movilidad humana, que ya no podemos pensar en negocios, que la casa es ahora la escuela, la oficina y el trabajo. Todo cambió. Y entonces nos enfrentamos a la posibilidad seria de un fraude electoral. ¿Cómo nos enfrentamos a la posibilidad seria de un fraude electoral? Evidente. Más no pruebas no pueden tener. No le quieren dejar participar a Rafael Correa ni al movimiento, ni a los correístas. Si usted convoca a unas elecciones y en las elecciones se supone todos los ecuatorianos tienen derecho a elegir y ser elegidos, principio fundamental de las elecciones. Si partimos de ese principio fundamental de las elecciones, todo ecuatoriano tiene derecho a elegir y ser elegido, principio señalado en la Constitución. ¿Por qué diablos no le dan derecho a este señor? Ah, no, pues es que le tenemos. Entonces entran la Corte. Estas elecciones son, si lo permite, el Consejo Nacional Electoral. Si lo permite, la Corte Nacional de Justicia. Si lo permite, la Contraloría. Y por último, si lo permite, la Embajada Norteamericana. Porque ya hemos visto lo que pasó en Bolivia. No le gustó. Entonces hasta la OEA intervino para decir que eso era fraude. Después todo el mundo, hasta las universidades, le dijeron: oiga, no hubo ningún fraude en Bolivia. Lo que hubo es intervencionismo directamente de Donald Trump y Mike Pompeo y del ejército boliviano. Dígame aquí, donde a usted y a mí nos consta que el ejército ecuatoriano son 40.000 o 50.000 ecuatorianos a los que les uniformamos, les damos de comer, les damos casinos, les damos universidades, les damos pensiones de jubilación, les damos hembras porque son los padres de la patria. Tienen 4 o 5 mujeres que tienen que pasarles pensión. Les damos todos los privilegios. Nos cuesta mandarles educarse en el extranjero para que aprendan a volar aviones carísimos. Y ese entrenamiento cuesta más que el avión. Nos cuesta para que aprendan a manejar submarinos. Y ese entrenamiento nos cuesta más que el submarino. Y nos cuesta los submarinos y los aviones, que son los juguetitos en los que ellos se entretienen. Estos soldados que son el mayor peso que tiene Ecuador. Como lo son el mayor peso que tiene Perú. Perú es un país pobre, porque tiene que sostener un ejército, que es el ejército que más veces ha sido derrotado en América Latina, en América del Sur. Solo le ganó a un país, a Ecuador. Perdió con Bolivia, con Chile, con Brasil, con todos, con Colombia, con todos ha perdido, menos con Ecuador. Y entonces tiene una bandera donde el blanco son toditos los pendejos y el rojo son toditos los que viven de los pendejos, que son los militares peruanos. Ecuador tiene una bandera amarillo, azul y rojo, donde el amarillo son toditos los pendejos que mantienen a los ricos de este país. El azul, toditos los pendejos que están sin trabajo y no saben qué hacer. Y el rojo, toditos los pendejos que tenemos que mantener a un ejército que se come nuestra vida, nuestro presupuesto y nuestros derechos, porque cuando les toca disparar, no disparan a los peruanos, ni a los colombianos, ni a nadie. Van a matar ecuatorianos. Para eso sí son expertos. Ese ejército es el que tenemos que, o lo transformamos como se transformó en Cuba, o lo transformamos como lo transformaron en Nicaragua, o lo transformamos como se transformó en Venezuela, que resultó ser peor, porque el ejército cubano, el ejército nicaragüense y el ejército venezolano comen más que el resto del pueblo. O hacemos lo que hizo Costa Rica: a la casa, señores, ya estuvo bueno, se acabó la fiesta, y no le sostenemos más. Reemplazamos por un
ejército por una policía. Pero ya no les compramos esos juguetitos caros de submarinos, de aviones. Ya no les compramos, mandamos a hacer cursos carísimos para que aprendan a manejar el juguetito caro. Ya no, eso se acabó. Y ese es la opción que tiene que presentar el candidato. Porque ahora nos estamos dando cuenta que en esta joda que estamos, donde no hay empleo, donde no hay comida, donde no hay dinero, donde estamos endeudados, ellos son un plomo, un peso que nos está asfixiando, como le estaba asfixiando ese policía a George Floyd con la rodilla en la garganta. Ellos no están para obedecer, para protegernos. Ellos están para proteger los intereses de la Embajada Norteamericana y del Pentágono. Muchas gracias.